Buenas tardes, mi nombre es Belén Carrillo, estudio en el Instituto Tecnológico Superior America College y soy estudiante de paramedicina. A continuación le vamos a presentar lo que es una canalización y en qué manera se puede hacer y cuál es la manera correcta de hacerlo y preparar los implementos. A continuación le presentaré lo que son los implementos. Una vez ya mostrado los implementos y cómo se utiliza, en cuanto a la solución salina, quiero acotar que depende del tipo de deshidratación del paciente para suministrar qué cantidad y cómo se debe suministrar. En cuanto al equipo de venoclisis, se deberá evitar sacar lo que son las burbujas de aire para evitar algún daño en el corazón del paciente. A continuación les presentaré lo que es los catéteres. Hay diferentes tipos de catéteres. Que en cuanto al 24, que es de color amarillo, se utiliza en pacientes pediátricos y geriátricos. En cuanto a los pacientes de edades medianas, se deberá utilizar dependiendo cómo se quiera pasar la medicación, si es a chorros o a gotas. Si es a chorros, se deberá aplicar un catéter de número 18, 20 o 22. Y a continuación les presentaré la manera correcta de insertar un catéter a un paciente. Primero se deberá utilizar lo que es el torniquete. Se deberá primero verificar la vía, una vía que sea permeable y una vía visible. Y cómo se deberá utilizar a un paciente. La manera correcta de coger a un paciente. Para evitar una movilidad en cuanto al paciente, yo le estoy cogiendo así para una mayor visibilidad. Se deberá colocar el torniquete en una parte donde que evite articulaciones porque no hay suficiente presión en una articulación. En cuanto al catéter, se deberá utilizar el catéter en una vía donde que no exista mucha movilidad. Por ejemplo, en esta parte el paciente se va a mover de esta manera. ¿Y qué es lo que va a pasar? O bien se va a salir de la vía o afectará en una manera al paciente y no pasará medicación de la manera correcta. Explico. Este es lo que es un catéter. La parte azul es una parte plástica, como se ve presente. Esta es la aguja. El catéter en sí deberá entrar en lo que es en la vía. Este es conocido como el filtro. Apenas cuando se inserte en la vena o en la vía, este filtro de aquí se deberá llenar de sangre. Eso nos indica que en sí estamos en vía. Esto procedemos a lo que es a quitar un poco la aguja. ¿Y cómo se deberá coger para evitar una salida de sangre o que le afecte más al paciente, aparte de la deshidratación? Prosigo. ¿Cómo se deberá utilizar? Se deberá coger de esta manera y ya viendo la vía que está visible, procedemos a insertar. Pero antes de todo avisaremos al paciente qué es lo que le vamos a realizar y por qué y cuánto se le deberá administrar y cuánto tiempo deberá estar en sí con esta solución. Sigo. Se deberá administrar al ras de la piel. Ya encontrada la vía, el filtro se llena de sangre. ¿Qué es lo que se va a proseguir? A retirar un poco que es lo que es la aguja, de esta manera. Ya una vez cambiamos de maniobra. La parte azul, lo que es de todo lo que depende del catéter, se deberá coger de una manera dura para evitar que en sí que salga la sangre. Una vez salido de lo que es esto, se prosigue a colocar lo que es el equipo de venoclisis. Una vez apretado y suficientemente colocado, procedemos a abrir lo que es la llave del equipo de venoclisis. Una vez que comience a gotear, se debe, eso nos indica que está en vía en sí.
Y lo que sigue es el esparadrapo. Se deberá colocar de una manera que no irrite al paciente y no le cause un edema. Ya después de eso, el paciente se le soltará el torniquete. Después de que se soltó el torniquete de una manera que no se altere el paciente, podemos dejar al paciente y que pueda mover la mano, porque en sí está en una zona que el paciente tiene libre movilidad en sí. Al final, de la misma manera como se realizó al principio, se deberá realizar la asepsia y el catéter se le deberá retirar de manera cuidadosa y como expliqué, haciendo la asepsia como se hizo al principio. Eso es todo.